¿Empezamos? Perfecto, pues buenas tardes, muchísimas gracias a todo el mundo por venir a este evento, a esta presentación de las 8 Españas en el marco de Foro de Foros. Somos Andrea Pérez y Tirso Virgos, ¿no? Enrique Llano, parece esto la presentación. Nosotros vamos a hacer una presentación rápida de lo que son las 8 Españas, ¿vale? O sea, es decir, vamos a presentar el informe con cierta brevedad porque al final lo interesante es el panel que tendremos luego con ponentes de alto nivel discutiendo acerca de este tema. Aquí hemos puesto antes de empezar este QR por si os interesa, que básicamente os llevará a un pequeño test con preguntas científicas, ¿vale? Es decir, tienen una base científica detrás, datos cuantitativos y cualitativos, para averiguar a cuál de las 8 Españas os parecéis más, ¿vale? Es decir, son tipos ideales, como veremos ahora, pero para que veáis a cuál de ellos os parecéis más. Lo pongo ahora brevemente y ahora voy a comenzar con la presentación, luego lo podréis hacer de nuevo cuando ya sepáis sobre todas las 8 Españas. Voy a volver al principio, os estoy haciendo un pequeño spoiler, pero aparte de eso, empezamos, vale. Las 8 Españas, tal y como decía. Hemos hecho una segmentación, ¿vale? Una segmentación es una división de una población, en este caso la población española, conforme a ciertos criterios. En nuestro caso lo que hemos empleado han sido los valores. ¿Por qué los valores? Porque las investigaciones científicas lo que demuestran es que los valores permiten predecir muchos de nuestros comportamientos en distintas materias, es decir, nos permite predecir comportamientos a nivel político, comportamientos a nivel ambiental y demás. Y no solo eso, sino además son muy estables en el tiempo. Es decir, allí donde nuestras preferencias políticas a veces se ven muy influenciadas por acontecimientos en el corto plazo, un shock externo, unas elecciones o lo que sea, los valores se mantienen en el tiempo. Y por tanto esto nos permite además tener una mirada más amplia de la población española que no se ciña exclusivamente a las categorías izquierda y derecha, que son las típicas de análisis tradicional. Ha sido una segmentación basada en 7.000 entrevistas, en 7.000 encuestas en este caso, la parte cuantitativa, focus group y entrevistas para la parte cualitativa, para poner carne a esos datos, y que han dado como resultado 8 grupos. Los 8 grupos, yo comentaré brevemente 4 y luego Andrea entrará más en profundidad en otros 4, los 4 grupos que asociaríamos tradicionalmente con posturas más conservadoras, liberal conservadoras y demás, pero unos cuantos datos que creo que son necesarios. Y es que el 75% de la población española cree que el cambio climático es real y que está causado por acción humana. Y dentro de este 25 tenemos dos tipos que serían negacionistas suaves y negacionistas fuertes. Negacionistas suaves, aquellos que creen que existe el cambio climático, que son la mayoría, pero que está causado por acciones naturales. Y en este caso lo que tenemos que pensar es que también se puede actuar en este sentido, ¿no? O sea, creemos que el cambio climático existe, pero que es por causas naturales. Bueno, ¿qué políticas podemos tomar para que no nos afecte tanto? Y por tanto vemos también que muchos españoles expresan su preocupación por el cambio climático, creen que no es demasiado para actuar y creen que se debe actuar incluso aunque otros países no lo estén haciendo o estén tomando menos medidas de las que deben. Sin embargo, como he hablado alguna vez con Luis Aguado, aquí presente, que luego hablará, tenemos la cuestión de que la simpatía por un tema no es saliencia, ¿vale? La saliencia, en ciencia política, cuando un tema es saliente, es un tema que está en la agenda, ¿no? Y los partidos, por tanto, orbitan alrededor, sea por valencia o por saliencia, pero eso ya es una clase más de frikis y más avanzada. En este caso, el tema es, la gente siente simpatía por él, pero no lo considera saliente, no es una de sus principales preocupaciones. Es decir, el cambio climático importa, pero nos importa como nos pueden importar unos temas más periféricos frente a otros como la vivienda, la inflación, la sanidad y demás. Por ende, ahí tenemos un problema. Y otro problema, que es que mucha parte de la población se siente perjudicada por las políticas climáticas, como vemos, 3 de cada 10 se sienten perjudicados por las políticas climáticas y solo 2 de cada 10 se sienten beneficiados, lo cual nos deja con un 50% que ni perjudicados ni beneficiados. Tenemos, por tanto, un 80% de la población que, en el mejor de los casos, piensa que sobre las políticas verdes y, por consiguiente, hay un problema. No solo eso, sino que vemos que, además, en cuanto a confianza, en activistas climáticos suspenden y en políticos, desde luego, suspenden, pero de manera catastrófica, ¿no? Un 2,3 sobre 10, lo cual, evidentemente, dificulta las acciones que se intentan hacer desde el ámbito político y desde el ámbito de lo que llamaríamos las élites. Esto, por ende, nos lleva a una situación en la cual encontramos narrativas que se presupone que vienen desde arriba, a los que la gente combate y que además vienen por actores que consideran deslegitimados. ¿Qué actores consideran legitimados? Consideran legitimados especialmente a científicos y agricultores y ganaderos. Aquí tenemos 2 hipótesis al respecto. Los científicos, porque la ciencia se suele asociar, como bien sabemos, pues evidentemente con datos empíricos, conocimiento, investigación, mientras que agricultores y ganaderos, por lo que Taleb denominaría skin in the game, que sería más o menos jugársela, ¿no? Gente que sabe que evidentemente pues su forma de vida está en riesgo si el cambio climático, afectaciones de la biodiversidad y demás tienen lugar.
No me entretendré en estos datos porque queremos ir con más o menos cierta premura, así que voy a pasar a los 4 segmentos que me corresponden a mí, ¿vale? Y Andrea luego, como os dije, pasará a los 4 conservadores con más profundidad. Tenemos el primero, que sería el progresista acomodado, ¿vale? Que es un poco espejo del progresista crítico. Os lo pongo aquí en consonancia. Todo el mundo es guapísimo, por cierto, en las imágenes estas todavía que nos han salido. El progresista acomodado es el único de los segmentos que confía en la política. El único que confía mucho en la política, junto con, bueno, moderado optimista, que luego lo mencionará Andrea. Pero este confía muchísimo, es muy adinerado, está bien educado, tiene una vis claramente progresista, tanto en lo económico como en lo cultural, y se siente beneficiado por las políticas climáticas. Pequeño spoiler también, es el único, ¿vale? Es decir, aquí tenemos a alguien que está muy preocupado por el cambio climático, que se siente claramente de izquierdas, que tiene unos valores muy progresistas, muy alineados con la cosmovisión progresista, y que confía en la política. Pero es tanto el progresista crítico como la izquierda desencantada, como el político desconectado, los 3 siguientes, en los que llamaríamos la izquierda, no sienten lo mismo. Van a hacer una gradiente, cuanto más se echan al centro, más desconfían de la política. En el caso del progresista crítico, nos encontramos con un segmento muy joven, ¿vale?, que tiene una gran preocupación por el cambio climático, pero siente que la política está empezando a fallar. Y no solo eso, también el Estado. Vemos aquí, por ejemplo, en ideología económica, hemos medido el apoyo a subir impuestos o bajar impuestos. Mientras que el progresista acomodado es claramente pro subir impuestos, estado del bienestar y demás, el progresista crítico también, pero cada vez menos. Y si lo ponemos en comparación con la izquierda desencantada y con los apolíticos desconectados, que son los 2 siguientes, nos encontramos con cada vez más rechazo a los impuestos, pero es una perspectiva de que el Estado está gestionando mal. Es decir, esto no está funcionando bien, no están consiguiendo proveer de los recursos o de las atenciones que necesito. Y eso lo correlacionan con las políticas verdes. De hecho, los progresistas acomodados creen que las políticas verdes son necesarias, pero que las que se están haciendo no funcionan bien. Y tenemos, para acabar, la izquierda desencantada y los apolíticos desconectados, que son 2 formas de confrontar la política. Ahí donde la izquierda desencantada es bastante antipolítica, es decir, no solo se sienten decepcionados por los políticos, sino que creen que son malos, es decir, que hay que votar contra esto que tenemos aquí, a pesar de identificarse con la izquierda, están empezando a virar hacia posturas más antisistema en muchos temas. Mientras que el apolítico desconectado, el más difícil de investigar de todos, porque cuando hicimos la investigación, valga la redundancia, nos encontramos con que los valores eran algo que no sentían fuerte. Les preguntábamos, ¿tú crees que hay que vivir una vida plena? Bueno, ¿tú crees que hay que tener aprecio por aquellos que están a tu alrededor? Sí, un poco. Es decir, sin desprecio ninguno. O sea, simplemente gente que no tiene ningún valor así fuerte, más allá de vivir y dejar vivir. Y aquí nos encontramos más con gente apolítica que cada vez le preocupa menos el cambio climático. Sé que ha sido rápido, perdón, prometo que en el informe hay muchas más cosas. Le dejo ahora a Andrea pasar a los 4 siguientes. Vale, te quedas tú. Me quedo yo aquí, pero paso, sí. Bueno, pues cojo el relevo. Yo voy a presentar los 4 de abajo, que digamos estos 3 se sitúan en el centro derecha en autoposicionamiento ideológico y el patriota rebelde a la derecha. En términos de ideología económica, espera, bueno, todos son liberales en lo económico y están ordenados de menos a más, liberal, digamos. Y en lo cultural, todos le dan mucha importancia a preservar las tradiciones, el rol de la familia tradicional, a la religión, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, estos 3 son más abiertos a los cambios sociales, por ejemplo, en términos de cuestiones de igualdad de género o derechos LGTBI, pues estos se muestran más abiertos a ese tipo de temas. Y el patriota rebelde los siente como más, bueno, tiene más rechazo hacia ese tipo de temas. Y luego, un valor que me parece muy interesante de estos 4, bueno, de 3 de los 4, es que puntúan muy alto en el valor de autodesarrollo, es decir, son personas que se esfuerzan mucho por invertir, por progresar, porque ellos progresar en su empresa, porque su familia prospere. Y sobre todo se centra en que prospere su familia, el tradicional implicado lo da todo en que prospere la comunidad en la que vive. El moderado optimista es una mezcla y el libertario descontento es el único que puntúa muy bajo en este valor y en eso destaca. Y ya paso. Os hablo primero del optimista moderado y bueno, tienen una edad media bastante elevada, podemos encontrar un gran número de jubilados, personas casadas con hijos mayores. Algo que destaca de ellos es que tienen opiniones muy moderadas en todos los temas y son personas que les gusta cumplir con las normas, es decir, que viene que una legislación que me dice que tiene que reciclar. Igual no estoy muy convencido de que hay que reciclar, pero lo voy a hacer, voy a seguir las normas. No me gusta la confrontación, las discusiones.
Luego, en cuanto a cambio climático, pues están preocupados y bueno, pueden cambiar los hábitos si eso puede hacer algo. Y su opinión respecto a las políticas pues está bien moderada, como respecto al resto de temas. Pasamos. El libertario descontento. Pues estos, la edad media es la edad media española, unos 45 años o más jóvenes. Y algo que destaca es que están enfadados con la realidad que les ha tocado vivir, digamos. ¿Por qué? Por una parte sienten que sus valores están siendo amenazados y por otra parte se sienten huérfanos de la política. No hay un partido político que represente sus opiniones. Su respuesta ante ellos es distanciarse, no siguen la actualidad, bueno, están desapegados, digamos, de la política en este sentido. En cuanto al cambio climático, bueno, es algo importante para ellos, pero pues, creen que hay cuestiones mucho más importantes. Por ejemplo, les preocupa mucho el tema de la inmigración y creemos que eso tiene que ver con esa amenaza que sienten a sus valores, y les preocupa mucho pues, cuestiones de su jubilación, qué va a pasar con el desempleo, etc. Pasamos. El tradicional implicado, pues estos son los que menos ingresos tienen y menos nivel educativo tienen de todos los segmentos. Es un segmento muy peculiar porque tiene ese valor de querer mejorar muy fuerte, el más fuerte de todos los segmentos, y que quiere que mejore su comunidad. Y en ese sentido toma roles de liderazgo en las asociaciones vecinales y comunitarias. Por ejemplo, puede ser el presidente de la comunidad, puede ser el presidente del AMPA del colegio, y están muy comprometidos, ¿no? Entienden la naturaleza de forma peculiar, creen que el estado de la naturaleza impacta directamente en su salud y en ese sentido están muy preocupados por el tema del cambio climático, al nivel del progresista acomodado y el progresista crítico, de hecho. Y bueno, en este sentido, debido a su carácter, pues por ejemplo, bueno, también hay que decir que confían en las instituciones y en la Unión Europea, y todo ello pues da situaciones como, por ejemplo, si hay unas subvenciones de la Unión Europea, ¿no?, para cambiar las ventanas del edificio y hacer el edificio sostenible energéticamente, pues estos son los que van a ir a la comunidad de vecinos, van a decir, oye, que hay esto, van a intentar convencerles, van a ir donde el arquitecto. Entonces es un perfil muy interesante y hay que tener en cuenta que son de los que más perjudicados se sienten por las políticas climáticas y sienten que no se les está escuchando en el debate para acordar las soluciones. Entonces es un grupo que hay que tener muy en cuenta. Y por último, el rebelde patriota. Pues este es un segmento con un porcentaje mayor de hombres que de mujeres, significativamente, con un nivel de estudios y de ingresos superior al resto, y destaca que bueno, están muy descontentos con los políticos, desconfían mucho de las instituciones, son muy críticos con el rol de la Unión Europea. Y respecto al cambio climático, pues creen que es un tema que ha sido exagerado y la mitad de ellos creen que está causado por causas naturales más que por la acción del ser humano, y en este sentido no se muestran preocupados por el cambio climático y se sienten por tanto muy perjudicados por las políticas de cambio climático. No obstante, ello no quita que les preocupe la naturaleza y mucho. De hecho, a diferencia, por ejemplo, del libertario descontento que ve la naturaleza como una fuente de recursos y por ello hay que protegerla, el patriota rebelde cree que la naturaleza tiene un valor intrínseco, más allá de que nos dé recursos o no, y que es algo que es parte de su legado, que es algo que ha heredado de las anteriores generaciones, es parte de su patrimonio y parte del legado que va a dejar. Y bueno, estos serían los segmentos. Esperamos que os haya dado una idea de la diversidad de actitudes frente al cambio climático y las políticas medioambientales y la diversidad de valores y creencias que subyacen a esas actitudes. Y para rematar, si aquí tenéis el QR, recordad que son tipos ideales, ¿vale? El hecho de que os salga uno no quiere decir, bueno, soy progresista crítico, no puedo salirme de aquí, estoy encasillado para toda la vida. Os lo dejo aquí medio minutiche, por si queréis hacerlo. Y ahora vamos a dar paso al siguiente panel, formado por Fernando González Urbaneja y con un plantel de auténtico lujo. Muchas gracias por escucharnos y eso, el informe de verdad prometo que a pesar de sus 108 páginas se lee bien. Muchas gracias. Decía que es una mesa complicada, porque después de la presentación metodológica de esta tipología, que yo creo que a todos nos obliga a pensarnos mucho qué hay detrás de esta tipología, que me parece muy sugestiva, yo me he sentido identificado en el 9º grupo.
pero no sé por qué. Porque estamos acostumbrados a las 3 Españas y de repente nos proponen 8 y se pone muy complicado. Esta mesa redonda trata de unificar los grupos, cómo cohesionar España ante el cambio climático. Y yo no os oculto que aguardo con gran interés escucharos a todos porque hoy toca aprender y yo soy el primero que quiere aprender. El orden en que Margui me ha montado esto es simple, alfabético. Luis Aguado, director asociado de Iniciativas Europeas y responsable de More in Common España. Adelante. Empieza así ya. Sí, a palo seco. Tienes 6 minutos, un poco generosos. Genial. Bueno, pues yo lo primero, dar las gracias por la invitación. También dar las gracias a Alegados porque haya desarrollado esta segmentación y también daros las gracias por tener la generosidad de que otros podamos usar la segmentación. Nosotros en More in Common tenemos este tipo de segmentaciones por valores en muchos países europeos, también en Estados Unidos y en Brasil, pero en España todavía no la habíamos desarrollado y nos es muy útil que Legados la haya desarrollado y que además podamos utilizarla para temas de cambio climático, que es uno de los temas que más investigamos. La cuestión, claro, que nos ocupa es cómo cohesionar España en torno al clima. Nosotros lo que vemos en nuestros estudios es que más que la oportunidad de cohesionar a España, existe la oportunidad de no descohesionarla. No hemos visto, decía Tirso y Andrea, han presentado algunos datos ahí bueno, como los acuerdos, ¿no?, que hay en la población española. Yo he traído algunos otros que hemos hecho, acabamos de hacer una encuesta, hace 10 días hemos cerrado el trabajo de campo, además hemos utilizado la segmentación de Legados. Y simplemente por señalar, por apuntar un 3 más, pues el 68% de los españoles piensa que la Unión Europea debería hacer más para luchar contra el cambio climático, un 18% piensa que debería hacer más o menos lo mismo que ha venido haciendo en los últimos años y un 9% piensa que debería hacer menos. Si os preguntáis quiénes son esas personas que piensan que deberían hacer menos, son el patriota rebelde y el apolítico desconectado, que ya hemos visto que son un poco los segmentos más díscolos, por así decirlo, ¿no?, los que rompen la mayoría de los consensos. Nos ha salido también, Tirso mencionaba... ¿Qué haga menos es el 12? El 9%. El 9%. Sí, esto básicamente lo que a nosotros nos demuestra, y es algo que llevamos viendo mucho tiempo en todas las encuestas que hacemos, es que eso que se llama ahora el backlash climático, es decir, eso de que parece que hay que parar la agenda climática porque la sociedad nos lo está pidiendo. La sociedad no está pidiendo en ningún momento que se pare la acción climática, ¿no? Está dividida en cómo hacer la acción climática, existe división izquierda-derecha, existe mucha división entre los segmentos, pero existe un gran consenso sobre el nivel de ambición deseado, es decir, la sociedad quiere que se haga más, no menos, y también sobre los niveles de preocupación y una serie de consensos básicos. A nosotros decía Tirso que el 70% piensa que España debe actuar contra el cambio climático independientemente de lo que hagan otros, a nosotros nos ha salido 72%, que es básicamente cuadrado. Incluso en cuestiones divisivas como la Agenda 2030, que sabéis que es una cuestión que se ha politizado bastante, el 57% de la sociedad española piensa que es algo positiva. Y ahí solo hay 3 segmentos que son un poco diferentes, que son por supuesto el patriota rebelde y el apolítico desconectado, y también el libertario descontento. Pero el resto de segmentos opinan mayoritariamente que la Agenda 2030 es algo positivo, ¿no? Y estamos hablando de algo que, como sabéis, pues ha sido fruto de mucha desinformación, de muchos ataques, de mucha politización. O sea que yo diría que la sociedad española está cohesionada. La oportunidad que tenemos es la de no descohesionarla, ¿no? Y ahí las élites tienen un trabajo muy importante que hacer. Yo creo que la izquierda tiene que adoptar una actitud más de invitación, de no intentar presentar la agenda climática como algo únicamente exclusivo de la izquierda, y la derecha seguramente pues tiene que dejar de abrazar determinados discursos que no están alineados con lo que piensa su votante. No estoy hablando del centro derecha, y que son ciertamente peligrosos porque pueden hacer que estos consensos se rompan, ¿no? O sea que para mí claramente la oportunidad no es tanto de cohesionar, sino que lo que nos ofrece Legados con esta segmentación es poder profundizar en ese esfuerzo de no descohesionar, no separar a la sociedad española en este tema. Nosotros siempre decimos, ya por acabar, que España en este caso es muy distinta de Estados Unidos. Tú, si en Estados Unidos le preguntas a una persona cuánto te preocupa el cambio climático y esa persona te dice me preocupa mucho, tú sabes que esa persona vota a Kamala Harris, que esa persona es proabortista y que no le gustan las armas.
Y si te dice que le preocupa poco, pues tú sabes que esa persona seguramente vota a Donald Trump, que le encantan las armas y que es profundamente antiabortista, ¿no? En España tú le preguntas a un ciudadano, cualquiera que te encuentres por la calle, ¿cuánto te preocupa el cambio climático? Te responde mucho y tú no sabes si ese ciudadano vota PSOE, vota PP, vota Vox, incluso podría votar a Vox, vota Sumar o vota Podemos, ¿no? O sea que eso es algo que tenemos que defender. La sociedad está ahí y lo que nos toca a nosotros como sociedad civil y a la política es trabajar para que eso siga ahí y no separarlo. Esa sería un poco mi aportación. Pues la segunda aportación a José Arroyo, CEO de ARTI y amigo de Foro. Sí, Adelante, José. un punto interesante es, yo participo en esta mesa como usuario de a pie, lo que ya de base me daba bastante respeto de compartirla con vosotros y es un placer. He ido tomando algunas notas en base a toda la investigación y luego también una parte más de reflexión propia, a ver dónde me encajaba a mí en los perfiles, cosas que me han llamado la atención. El interés de partir de los valores y cómo el 75% de la población cree que existe este tema. Desde ahí lo he vinculado a esa parte de valores. Me ha pasado, no sé si a alguien más le habrá pasado, que yo iban comentando cosas de distintos perfiles y en realidad me sentía identificado en varios componentes de distintos perfiles. Entonces eso me invitaba a una reflexión, que es en qué medida esta segmentación en realidad es una buena forma de comunicación para este punto que comentabas, Luis, de cohesión, no solo para tema de cambio climático, sino extrapolable a otros temas u otros ámbitos donde puedes tener esos puntos de fricción, ¿no? Un buen piloto puede ser ámbito climático, pero que puede ser un punto interesante. Otro aspecto que me preguntaba es, ¿qué pasa si el decisor político, se habla mucho de ese desapego político, que me ha llevado también a pensar si esto era más un problema de nuevo político que de cambio climático? La mayor parte de la población piensa que es un hecho real y que hay que hacer algo, pero la mitad o mayoría de los perfiles partían de una base de desencanto político, de no aceptación del político, de culpar al político. Entonces, una pregunta que me hacía es si esto es un problema climático, lo que tenemos, o es un problema político en relación a algo que a lo mejor a nivel social hay más cohesión de la que bueno, está la cohesión que habéis analizado y que en realidad no sería un problema en sí. Otro punto que me planteaba es en qué medida, si el político decisor tiene uno de estos perfiles, va a adecuar la política en base a esos perfiles, más que a lo mejor esa empatía o entendimiento con otros perfiles, ¿no? O la comunicación no va a ser acertada, o simplemente las medidas que se van a tomar van a estar guiadas en una u otra dirección. Y desde un ámbito más personal, lo que comentábamos, a lo mejor opiniones que yo tengo, cómo abordé el tema, desde luego conciencia sobre el tema. Pienso que es un tema muy global, que es difícil aterrizarlo a España o abordarlo de España. Es verdad que hay que hacerlo individual o cada uno, pero una inquietud que yo tengo, sobre todo en ese tema de prioridades que hablabais, es en la medida en la que estamos viendo todo el movimiento que está habiendo a nivel global, donde a lo mejor hablamos menos de global y empezamos a hablar de bloques, que lo estamos viendo estos meses. ¿En qué medida todo este movimiento va a suponer una traba a avanzar en el ámbito de cambio climático? ¿En qué medida va a suponer una desventaja para aquellos que quieran mantenerse firmes en cuidar este ámbito? ¿En qué medida la forma de afrontarlo es intentar evitarlo o trabajarlo, o una estrategia de adaptación, como todo animal o especialmente ser humano? Si lo que tenemos que trabajar a lo mejor o es una vía de trabajo o no tiene sentido, buscar una adaptación a todo este proceso. Y yo creo que aquí paro y... Vale, pues Javier Dorado. Javier Dorado es general delegados, o sea que es el padre y la madre de la criatura. Bueno, adoptivo, porque la verdad es que buena parte del trabajo lo ha hecho el resto del equipo, pero sí, la verdad que me siento muy orgulloso de ese trabajo, lógicamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de, si me vais a permitir un minuto para agradecer a Foro de Foros y a Margarita la oportunidad de poder presentar la segmentación. Creo que Foro de Foros, además de por el liderazgo y la visión de Margarita, es el foro adecuado para presentar la segmentación porque es un espacio que apuesta claramente por la cohesión, por la convivencia y por el entendimiento, ¿no? En España se habla mucho de la cohesión social
Foro de Foros habla mucho de la cohesión o de la conexión intergeneracional, y nosotros venimos también a hablar aquí de la cohesión social en torno al cambio climático, ¿no? Por lo tanto, creo que todo ello encaja muy bien en el asunto, en el entorno y en la pertinencia de esta conversación. Y hablando de la cohesión, por también matizar un poco y generar un poco de salsa, ¿no? Yo sí que creo que tenemos un pequeño problema de cohesión en torno al cambio climático, ¿no? Tenemos, decíamos en esta segmentación, basada, insistimos, en datos científicos, un 30% de la población que se ve perjudicada, que se siente perjudicada por las políticas climáticas o por la acción climática, ¿no? Lo cual es potencialmente un foco de negacionismo o un foco de polarización social, ¿no? que debemos atender de manera significativa. Un 50% que ni se ve beneficiada ni se ve perjudicada, y un 20% que se ve beneficiado, ¿no? Entonces, claro, nosotros con todo este panorama y sabiendo que existen esas 8 Españas, que insisto, también es un juego semántico para entender que no hay 2 Españas, ¿no? Sino que España es muy plural y que además vamos a encontrar mucha interconexión entre segmentos poblacionales en base a valores, en distinción de lo que generalmente la opinión pública nos está imponiendo, ¿no? Que es una construcción de la situación en base a la intención de voto, ¿no? Y nosotros vemos que hay 2 segmentos que son muy importantes trabajar con ellos a pie y tratar de involucrarlos en la acción climática, que son especialmente los 2 últimos, que son los tradicionales implicados y que son los patriotas rebeldes, ¿no? Y ahora diremos por qué. Hay un riesgo que atañe precisamente a la cohesión social, que es que la gente, o muchas de esas personas que han sido entrevistadas, perciben que no se tienen en cuenta sus puntos de vista, sus preocupaciones a la hora de diseñar políticas públicas para atajar el cambio climático. Yo lo resumiría en un para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Y tratando de ser menos científico y un poco, aun a riesgo de que alguien me pueda tachar de demagogo, hay personas en España que creen que hay políticas que se desarrollan dentro del M30, donde estamos a día de hoy, sin tener en cuenta lo que hay fuera del M30, ¿no? Y eso es una percepción, y tenemos que pensar que es así, porque si no, nos estaríamos equivocando. Muchas personas en España piensan que esto es así, al menos con respecto a la acción climática, ¿no? Y esto me lleva a pensar que está sucediendo algo respecto a un asunto muy importante también para la sociedad española y para la sociedad en general, pero que es la igualdad, ¿no? La igualdad es algo en lo que, por suerte, en España hemos avanzado muchísimo en los últimos años, avances sociales, de derechos, etcétera, que gracias al ímpetu y a la valentía de la sociedad española se han dado, pero que hay una parte de la sociedad, una generación específica, que cada vez que se le habla de igualdad o de políticas de igualdad, desconectan. No porque no crean en la igualdad, sino porque la manera en la que muchas veces se les ha hecho llegar cómo se está o qué asuntos se están abordando en base o bajo la excusa o la narrativa de la igualdad, son asuntos que entienden que no es la manera de abordarlo. Y el riesgo que yo identifico es que con el cambio climático pase algo parecido. No niego que el cambio climático esté ahí, es una realidad, pero no quiero ni ir a hablar, porque cada vez que oigo hablar de cambio climático, pues o me dicen que tengo que dejar de comer carne, o me hablan, del pedo de las vacas, o me hablan de los tapones de las botellas. Son cosas que la gente entiende que está sucediendo así. Por ejemplo, y hay dentro de, digamos, de nuestros segmentos, hay una comunidad muy determinada que son aquellas personas que viven en torno a centrales nucleares, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes comarcas en España que viven en torno a centrales nucleares. Por poner un ejemplo, en Extremadura, Almaraz, el segundo empleador de Extremadura es una central nuclear, ¿no? Y a estas personas les está diciendo, se va a acabar la actividad económica que hay en esta comarca por la acción climática, porque la transición energética y el cambio climático requieren de esto, y no lo entienden. Entonces, claro, ¿cómo van a sentir estas personas que ven una clara amenaza en cómo se está combatiendo el cambio climático con respecto a su bienestar y con respecto a su modo de vida? ¿Cómo van a ver estas personas las políticas dirigidas a combatir el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que se ha dado con un término que para mí es determinante, que es adaptación. Creo que lo comentabas tú, José, si no recuerdo mal. Para mí la adaptación es la clave. La adaptación conlleva un reconocimiento de una realidad y de una problemática, y la necesidad de hacer relativos cambios que nos permitan llegar a un punto donde podamos mantener una cierta calidad de vida defendiendo los modos de vida que hemos escogido cada uno de nosotros
en nuestros diferentes entornos, en nuestras diferentes profesiones y en nuestras diferentes circunstancias. Creo que esto es muy importante. Igualmente, creo que es importante, al menos para una parte de estos segmentos, no hablar tanto de catastrofismo, ¿no? O sea, hablar más de adaptación y menos de catastrofismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el anecdotario social siempre está el, bueno, no, yo ya escuché en el año 2000 que los polos iban a desaparecer y que no iba a existir la playa y no sé dónde, y mira, y aquí está la playa, ¿cuál es el problema? Estas cosas pasan. Y yo que vengo de Galicia, soy gallego, claro, este año no, este año ha llovido muchísimo, ¿no? Pero llevamos 5 o 6 años donde llovía muy poco. Claro, para un sitio como Cataluña es una catástrofe absoluta. Para Galicia no demasiado, porque aunque llovía, no llovía tanto. Entonces la gente, de broma, pero no tanto de broma, decía, bueno, pues esto del cambio climático ni tan mal, ¿eh? Es un comentario muy popular que claro, que es, digamos, jocoso, pero que en realidad entraña una no preocupación por esto, en base a que no, nos contaron que iba a pasar de todo y al final, fíjate, no pasa tanto, ¿no? Entonces yo creo que para ciertos perfiles de los que aquí no se sienten apelados o que se sienten perjudicados, hablarles de lo que les pasa en su día a día y en sus circunstancias y no tanto de lo que pasa en los polos, creo que es una mejor estrategia para hacerles sentir que la manera de combatir el cambio climático, sí, es pensando a nivel global, pero es actuando a nivel local, es actuando en la parte más pequeña y en la parte más cercana del corazón de las personas. Y que esto no te va a obligar a cambiar tu modo de vida, simplemente te va a facilitar hacer diferentes cambios que, y aquí viene el último que ya voy a explicar, te van a permitir mejorar ciertas cosas y desarrollarte económicamente. Es decir, debemos alejar la acción climática de la imposibilidad de desarrollar económicamente una zona o una determinada actividad. Creo que eso también es muy importante. Y creo que en ocasiones también se ha llegado a entrar en conflicto a nivel narrativo, discursivo, el hecho de que si yo combato el cambio climático, a renglón seguido lo que voy a sufrir es carga burocrática, una serie de inversiones que van a poner en tela de juicio la viabilidad de mi empresa o de mi actividad económica y por lo tanto yo no le veo beneficio a todo esto. O sea, me están diciendo que yo tengo que hacer un cambio trascendental en la manera en la que yo trabajo, en la que yo vivo, pero ¿qué gano yo? O sea, supuestamente lo hago por el bien social, por el bien de todos, pero necesito que esto no acabe con mi modo de vida, ¿no? Y yo creo que hay un camino. Y ese camino será más complejo seguramente que los discursos más genéricos y que de manera más mainstream se han impuesto en la población española, y creo que ese camino es el que, siendo complejo y siendo difícil, debemos transitar y debemos explorar. Entonces, bueno, yo simplemente, y acabo ya, eran las reflexiones que quería comentar. La preocupación está en el relato, está bien. Isabel García Tejerina. Pues, a ver... Que no digo quién es porque todos lo sabéis y es muchas cosas. Vale, muchas gracias. No, la pregunta o el planteamiento es cómo cohesionar, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que se puede y que se debe. ¿Y cómo? Pues tratándolo en serio y no como un juguete político. Eso es para mí de todo lo más importante, y me gustaría contar una historia que yo conozco bien y que tengo la sensación que si se hiciera en tipo test preguntas a todos los encuestados no se acertaría ni una respuesta. ¿Quién creó el Ministerio de Medio Ambiente en España? El primer gobierno de Aznar. ¿Quién creó la Oficina Española de Cambio Climático? El gobierno de José María Aznar. Cuando volvimos al gobierno, enero de 2012, recibimos una carta de la Comisión, en enero de 2012. Como todos estamos familiarizados con el cambio climático, sabemos que el primer periodo de obligaciones internacionales en el marco de Naciones Unidas, Kioto 1, va del 8 al 12, que nosotros abandonamos el gobierno, hablo en términos de persona que políticamente ha trabajado para gobiernos del Partido Popular. Nos fuimos en el año 2004, del 4 al 8 prepáralo, del 8 al 12 cumple. Entramos y en enero de 2012 dice la Comisión a España se comprometió a limitar, sin embargo, España ha superado el límite por un margen significativo del 14% aproximadamente. Ello equivale a un desfase acumulado de que nos pongan al tanto de la situación. Estamos comprometiendo el cumplimiento de toda la Unión Europea y el liderazgo de la Unión Europea en materia internacional, en materia de clima. O sea, la Comisión Europea nos da una llamada de atención por la acción heredada. En enero de 2012 no nos dio tiempo a reaccionar. Pero España cumplió con Kioto 1. Y yo era ministra en 2018 y podía anunciar con absoluta tranquilidad
que España cumpliera Kioto 2. En el 18 ya sabíamos que el segundo periodo, que culminaba en 2020, por las acciones medidas, por las estimaciones de reducciones de gases de efecto invernadero, además reduciendo, no comprando, que es lo que se hizo, comprar papel, realmente podíamos tener la tranquilidad de que España iba a cumplir. Estoy segura que si se pregunta, se suspende, o sea, nadie hubiera contestado de esta manera a la acción climática de nuestro país de la historia reciente. Pero yo dije, voy a ver qué es porque yo sé cómo nosotros lanzamos la ley del clima que no nos dio tiempo a aprobar. Y digo, voy a ver, porque sé desde luego lo que teníamos en la cabeza. Entonces, hoy lo he buscado y las jornadas se titulan España Juntos por el Clima, año 2017. Estas jornadas se celebran durante 2 días, las inaugura el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, participa el comisario de Acción Climática, Miguel Arias Cañete, participa el ministro de Energía e Industria, participo, por supuesto, yo, pero sobre todo participa todo el mundo, todo el mundo. ¿No? Me parece que aquí luego voy al Congreso de los Diputados a dar cuentas y lo que yo destaco es la futura ley tiene que ser de todos, por lo que hay un amplio proceso de diálogo, apertura y participación para sentar bases de este consenso. E insisto, la Comisión de Cambio Climático acogerá a más de 30 comparecientes de expertos. En estas jornadas participaron más de 400 expertos trabajando conjuntamente para identificar los contenidos de la ley, la apertura de un amplio proceso de consulta pública, creación de una comisión de expertos de transición. Aquí participaron todos los partidos políticos, todas las ONGs, todas las empresas, la comunidad científica. Estuvimos 2 días escuchando para luego sintetizar, poner en consulta pública y luego, o sea, es decir, un proceso de juntos por el clima. Es curioso el este de las jornadas. Bueno, el otro día yo voy a el Instituto de la Ingeniería de España, me pidieron una intervención sobre sostenibilidad, acción climática y agricultura. Y un señor al que yo tengo cariño, muy de izquierdas, hace un artículo sobre lo que yo hago y lo titula, y además me dicen, ya verás qué post más bueno te va a hacer: se puede ser de derechas y consciente del cambio climático. Y yo dije, está hecho con cariño, cierto, pero el titular en sí, ya con todo el cariño y todo el titular en sí es descalificativo, porque yo estoy aquí arriba y tú frente al rincón, que esto, vamos, eres la excepción que te lo crees, pero yo soy el bueno y tú eres la mala, porque eres del Partido Popular. Pero claro, yo para eso vengo documentada con quién cumplió, con cómo esto. Un dato, ¿no?, que también se puede preguntar. El Partido Popular creo, yo ya no estaba, que se abstuvo en la ley socialista del cambio climático. ¿Por qué se abstuvo? Porque no se le aceptó ni una sola enmienda. Digo yo que alguna, después de mucho trabajar, en alguna aceptarían. Era una instrucción, ni una sola enmienda de no sé cuantísimas enmiendas que se presentaron a una ley que nosotros trabajamos como una ley de todos, porque es una ley para muchas generaciones, es una ley para muchos es una ley precisamente para Juntos por el Clima. Por lo tanto, se puede. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que se pueda? Pues, insisto, renunciar a usar el cambio climático como un juguete político. Si te lo tomas en serio, entonces se puede, porque entonces querrás sumar voluntades y querrás sumar capacidades y querrás integrar, porque es una cuestión de suficiente trascendencia y calado a todos los niveles socioeconómicos, de calidad de vida, de bienestar, de futuro de tus hijos, como para tener que aglutinar a cuanto más conocimiento y más opiniones y más verdades posibles. Se puede si no quieres monopolizar frente a sumar voluntades. Se quiere si te centras en lo que funciona, no en lo que suena bien. Que hay un abismo entre lo que de verdad funciona y lo que suena bien. Habéis dicho, no, es que la nuclear por la acción climática. Todo lo contrario. La nuclear para la acción climática. Es que cerrar las nucleares va frontalmente contra el informe Draghi y va frontalmente contra, está estudiado, Pricewaterhouse, yo trabajo para Iguay, o sea, quiero decir que esto, pero 2 millones de toneladas, 21 millones de toneladas adicionales de CO2, y se sabe
si se cierran las centrales nucleares. Vamos a comprometer de nuevo el cumplimiento de nuestros objetivos de cambio climático. ¿Por qué? Pues porque nos ponemos sobre lo que suena bien o para alguien le suena bien frente a lo que de verdad funciona. ¿Cómo de verdad tienes que trabajar? Pues sobre la eficacia y la eficiencia frente a la ideología, con el rigor frente a la demagogia. Entonces, para ello, bueno, pues tienes que renunciar a todo esto, tienes que renunciar a manipular, tienes que renunciar a etiquetarte, tienes que renunciar a subirte en un pedestal y una de derechas que parece que se entera de qué va esto, tienes que renunciar a este sentirte superior y primar la coherencia, la ciencia y la tecnología frente a la ideología y tener muy claro cuál es el bien que yo protejo, que es combatir el cambio climático frente a hacer ideología. Entonces, si somos serios, si somos rigurosos, si somos coherentes, en ese punto nos encontraremos. Yo creo que hay que apostar por el ecologismo científico y apostar por la mitigación, porque cuanto más mitigues, menos tendrás que adaptarte. Eso creo que también es un debate que no es una cosa o la otra, son las dos. Finalmente, Lara Lázaro, del Instituto Elcano, que es nuestro gran centro de investigación y de alimento espiritual para muchos. Me gustó una presentación así, pero jamás me han presentado así, alimento para el espíritu. Yo lo he dicho en la etapa de Emilio, lo digo ahora en la etapa de José Juan, porque leo los papeles del instituto y me da mucho gusto leerlos, y además soy de los que dice que al revés que hace 30 años, cuando conocíamos más o menos los problemas pero no teníamos ni idea cómo abordarlos, ahora conocemos más o menos los problemas y tenemos 20 papeles, de los cuales 14 son muy buenos. El problema es que sobre todo los políticos no leen un papel, no sé qué les pasa. Isabel a lo mejor era de la escuela de los que leían, pero yo conozco un porcentaje muy alto que es que no leen un papel. Ahora, sí, de los de ahora. Y no saben nada. Bueno, Lara, perdón. Pues muchísimas gracias por... Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nieta favorita se llama Lara. Ahora que no te escuchaba otro, ¿no? De ahí la presentación, supongo. Muchísimas gracias. Pues es un placer estar aquí con vosotros, y sobre la pregunta de cómo cohesionar, nosotros hemos realizado 2 oleadas de una encuesta sobre los ciudadanos españoles ante el cambio climático. La primera, justo comenzando la primera presidencia de la Comisión de Ursula von der Leyen, y la segunda oleada pues casi al terminar, ya publicamos en 2024, o sea que hemos visto ahí las variaciones que ha habido de un momento pre-pandemia, pre-invasión rusa de Ucrania, pre-crisis energética a la actualidad, con un contexto geopolítico y geoeconómico muy tensionado, con unos aranceles que pueden limitar la acción climática en distintas geografías, y ahora la palabra cohesión yo creo que adquiere una dimensión más importante quizá que en el pasado muy cercano, ¿no? Para cohesionar, pues como economista me perdonaréis que hable de mi libro, ¿no? Pues si nosotros somos un país de viento y sol, si nuestros recursos naturales son el viento y el sol, pues, y el know-how y el tejido industrial que tenemos es tupido y es competitivo, ¿no? Pensar en qué oportunidad geopolítica tenemos con esos recursos, con esa industria, con ese conocimiento, y proyectar España como esa compañera de Europa de la transición hacia una economía descarbonizada, siempre que nos permitan las interconexiones y nuestro vecino del norte, que seguro que Isabel tiene muchas anécdotas al respecto. El segundo elemento creo que sería a través, y lo habéis mencionado varios, a través de la ciencia. Sabemos que en 2008 se adopta en el Reino Unido el Climate Change Act y se desarrolla el Comité Científico de Cambio Climático,
un comité científico cuyos informes han servido para todo el espectro político, han elevado el nivel de la conversación en el Reino Unido, tienen unos presupuestos de carbono que los distintos gobiernos pues, han ido adoptando. Y en España, no recuerdo si en el anteproyecto de ley había un comité científico, pero en el artículo 37 de la ley que finalmente sí se aprobó en mayo de 2021, sí había esa disposición que decía, ese artículo, que decía habría que desarrollar un comité de asesores de personas expertas en cambio climático y transición energética. Esto lo tienen pues, muchos países, en unos sitios con más financiación, en otros sitios con menos financiación y con distintas atribuciones. Es un elemento que cohesiona, pues, en otros países sí. De hecho, lo que nosotros vemos en nuestras encuestas es que la gran mayoría de los ciudadanos apoyan voy a mirar el dato, pero es el 85% de los ciudadanos en nuestra encuesta de 2023, que se publicaron los resultados en 2024, apoya que haya un comité de personas expertas de cambio climático que proponga los objetivos y que evalúe cómo van evolucionando las políticas y las acciones para el cumplimiento de estos objetivos. O sea que yo creo que el segundo elemento fundamental sería a través de la ciencia. Cohesionamos o podemos cohesionar potencialmente a través de la ciencia. En los análisis que hemos hecho con la Universidad Carlos III y con la Universidad Complutense de Madrid, en los que utilizamos un modelo múltiplex de redes basado en agentes, en el cual analizamos cuál es la interacción entre la capa política y la capa ciudadana. Es un modelo que alimentamos con los resultados de nuestras encuestas, y ahí lo que vemos es que hay distintos elementos que aumentan la probabilidad de aceptar las políticas climáticas. Entre estos elementos se encuentran la presión de los pares, es decir, si yo hablo de las soluciones, es más probable que haya una mayor aceptación de las políticas públicas. Si hay intercambios con mi círculo externo, es decir, no solo con mi familia, sino también con mis compañeros de trabajo y mis amigos, eso también aumenta la probabilidad de aceptación de las políticas públicas. Si yo soy capaz de proporcionar medidas específicas de suerte que se amortigüen los impactos del cambio climático, es decir, que se abogue por una transición que sea que tenga en cuenta aquellas personas y aquellas regiones que sufren o bien por el cambio climático o bien por las políticas climáticas, es más probable que se acepten esas políticas climáticas. Un estudio que creo que es importante resaltar es la memoria del Consejo Económico y Social, que se publicó en 2024, con datos de 2023, cuyo anexo se dedica únicamente a clima, y lo que se ve es que en el análisis de la variación de empleos del año 2011 al año 2023 por distintos segmentos educativos, para los empleos marrones, en el nivel menor de educación habían aumentado las posibilidades de empleo, y sin embargo en el segmento verde habían disminuido. Entonces esto, junto con otros elementos de falta de cohesión o de disenso social, pues nos dan una idea de dónde podríamos actuar en esos segmentos con menor educación para proporcionar mayores oportunidades laborales en aquellos sectores verdes. Otro de los elementos importantes es la acción exterior. Nosotros en el Real Instituto Elcano llevamos muchos años en el barómetro del Real Instituto Elcano preguntando a los españoles cuáles son sus prioridades en materia de política exterior. Tradicionalmente hasta 2017 solían ser pues, el terrorismo, luchar contra el terrorismo yihadista. A partir de 2017 el cambio climático da el sorpaso a la lucha contra el terrorismo yihadista. Esto baja otra vez en 2022 y vemos unas prioridades paralelas entre el acceso a la energía, la seguridad energética y
la lucha contra el cambio climático. Ahora en este año, en el año pasado, volvemos a tener el cambio climático como primera prioridad en materia de política exterior, con lo cual un elemento que puede cohesionar es nuestra acción exterior. Y en esa acción exterior, uno de los análisis que nosotros hacemos es que si nosotros somos capaces de proyectarnos, no solo España, pero España y la Unión Europea, de proyectarnos como una potencia, en el caso de España una potencia media, una potencia que ofrece junto con la Unión Europea oportunidades no para llevar a cabo el tradicional extractivismo de materias primas, sino para ayudar a incorporar a nuestros socios comerciales a esas cadenas de valor descarbonizadas. Pues estaremos dando respuesta a esa prioridad en materia de política exterior y podría ser otro elemento de consenso significativo. Lo dejaría ahí. Gracias. Bueno, a mí me ha gustado escucharos hablar de cohesión porque era una palabra importante que contenía una política en la etapa de los de la Unión Europea y ha ido desapareciendo, desvaneciéndose. Y en el informe Letta recuerda como su maestro Delors le decía: no habrá unidad europea, no habrá mercado único si no hay cohesión. Yo con el cambio climático me parece que es un concepto demasiado inaprehensible en cuanto le metes ideología. Entonces, si le descendemos un poco, descarbonización, yo ya sé de qué estamos hablando, pero cambio climático, no sé si hacemos una encuesta ahora que va a llevar menos y tal, y yo creo que en este tema hay que desagregar, y yo de lo que habéis dicho, sobre todo habéis insistido en cómo se explica en el relato. Y yo creo que tenemos problemas serios de relato, porque se mezcla ideología y la ideología se apropia de los conceptos y les destroza. Lo que ha dicho Isabel el Partido Popular aparentemente parece como es el enemigo del cambio climático. Y es contrafactual completamente. Sin embargo, sí es cierto que en las posiciones más extremas en esa tipología, el octavo grupo de los patriotas, que no sé por qué decís que son liberales. Sí, efectivamente. A mí me ha llamado la atención, pero bueno, habrá que verlo. Pero quitando ese grupo que está en contra del cambio climático porque les va bien a su discurso, el resto hay coherencia en los planteamientos, aunque ocurre, como decía también Isabel, con la no aceptación por parte del partido del no es no de ninguna enmienda de la oposición, como está ocurriendo esta mañana, pues complica un poco las cosas. Un turno entre vosotros que nos queda hasta las 8:10 para que completéis vuestras tomas de posición. Si queréis lo hacemos al revés. Clara, Pues, ¿qué añadir? ¿Qué añadir? Pues hacíamos en la última encuesta, en la de 2023, preguntas sobre el apoyo a distintas medidas de política climática y a distintas tecnologías. Y aquí yo creo que además del tema del Comité Científico Independiente, y os he dicho 85, no, es 83, ha bajado 2 puntos porcentuales con respecto a 2019. Pero hay un apoyo muy generalizado a que se usen parte de los presupuestos generales del Estado para luchar contra el cambio climático. Hay un apoyo muy generalizado del 70% de los ciudadanos que dicen que estarían dispuestos a apoyar que parte de los presupuestos generales del Estado se dedicasen a la transición justa, medidas de adaptación justa y phase out de los combustibles fósiles. Este año tenemos la actualización de la estrategia de transición justa. Yo creo que sería una buena oportunidad para ayudar en este ámbito de los consensos, extendiendo los contratos de transición justa a unos contratos renovables de transición justa. Es decir, que no solo se haga la transición justa para el phase out,
y se apoya a esas comunidades que pierden sus negocios, sino también que se apoye a esas comunidades que van a alojar el despliegue enorme de renovables que tenemos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. No sé si esto está en las cartas, pero hay iniciativas muy interesantes de solución de problemas y de conflictos socioambientales con el despliegue de renovables, como Eudemont, que yo creo que igual lo conocemos aquí unos cuantos, que quizás se podría pensar, ¿no? Cómo se puede esos sistemas de gobernanza, esos entramados institucionales que ya existen, cómo se pueden ampliar para que no haya conflictos en el territorio con el despliegue de renovables, si eso es hacia lo que vamos, ¿no? Hay un consenso enorme que los bancos inviertan en primer lugar en actividades que no perjudiquen al medio ambiente, pero cuando uno les pregunta luego por las actividades y por los comportamientos autorreportados, la gente te dice, sí, yo quiero que el banco lo haga. Y entonces la pregunta de seguimiento es, bueno, ¿y usted cuando va a su banco le pregunta qué hace con su dinero? Y ahí solo el 5%, y este es un 5% muy estable entre 2019 y 2023, hace algo, ¿no? Con lo cual hay una preocupación entre nuestra creencia sobre el cambio climático, que a nosotros nos sale significativamente más alta que a vosotros, nos sale un 93%, menor que en 2019, pero nos sigue saliendo muy grande. Donde coincidimos más es en el elemento antropogénico, que ahí sí baja esa percepción, pero luego vemos esa brecha, ¿no? Entre nuestra preocupación, nuestras intenciones, la disposición al pago, ¿no? y nuestras acciones. También mucho apoyo con respecto a que la electricidad provenga de fuentes renovables. Se duplica el apoyo a seguir utilizando los coches de combustión interna con respecto a 2019. También aumenta de una manera muy significativa el apoyo a la extensión de la vida útil de las nucleares, no a la construcción, porque no es lo que preguntábamos, pero preguntábamos por la extensión, y hay un aumento significativo muy polarizado en el espectro político, eso sí. Y no queremos pagar impuestos, esto es algo esta dividida en general, no queremos pagar impuestos. Queremos que pague otro y de hecho paga otro en este país. Para las personas que se autodefinen más en la izquierda del espectro ideológico, la disposición al pago es mucho menor. Y también hay solo ahora que estamos pensando, ¿no? en la explotación de los recursos naturales en el territorio para la transición o no para la transición, pues solo un quinto de la muestra nos dice que estaría dispuesto a apoyar esa exploración. Y lo dejaré. Isabel se ha atrevido a citar el tema de las centrales nucleares, que me parece muy pertinente, que es un tema tabú, del cual nadie se atreve a entrar. Las propias compañías eléctricas son cuidadosísimas, no lo estropeemos, y no convendría pinchar ese globo. Bueno, ya se ha hecho, ¿no? Desde luego el Partido Popular lo ha hecho hasta donde yo sigo, y las compañías eléctricas. Bueno, con timidez. Bueno, porque vienen de que se les den muchos golpes. Con timidez porque No, pero yo creo que se han manifestado. Lo que pasa es que hoy día los impuestos las llevan a cerrar, ya pierden dinero. Yo sigo porque hay que seguir, pero claro, no me cierres tú por la vía indirecta. O sea, no me digas que es que yo quiero cerrar cuando sabes que me estás haciendo perder dinero con la actividad nuclear. Eso es un poquito esa es la realidad de hoy, ¿eh? O sea, hoy los impuestos sobre la producción de energía nuclear las hace inviables económicamente. Desde luego, o sea, yo insisto, aquí hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que tiene perfectamente cuantificado lo que significa. Por eso decía, esto va radicalmente contra Draghi. Esto en el mejor, o sea, aumenta un 23%. El sector doméstico, resulta que estamos Draghi diciéndonos cómo recuperar o no perder más posición en el mundo y la competitividad y el precio de la energía, y la Comisión hace 2 días acaba de aprobar en el faro de la competitividad, de los dos comunicaciones que ha lanzado, la segunda, que es sobre la energía, y dice, países, que es que la mitad de la tarifa de la luz son sus impuestos.
y además indiscriminados, es decir, que pagan tanto más las energías limpias a lo mejor que las energías contaminantes, desde luego efectos de cambio yo percibo climático. una timidez como... Bueno, yo insisto, o sea, aquí el 23% de aumento de la factura para el sector doméstico, el 35% para la industria. O sea, no, cerrar las nucleares es ir en contra de lo que Draghi y Letta nos están pidiendo. Los impuestos es ir en contra, o sea, el sistema impositivo actual, por lo menos en España, es ir radicalmente en contra, contrario al informe Draghi. Pero luego no lloremos de lo que nos pasa en el mundo, pues si somos nosotros. Javier... Pero, ¿esto es mi turno? O... No, vale. Estaba en el turno, luego abrimos el turno. Pero lo de las nucleares, es eso, o sea, la situación actual de las nucleares es que las compañías propietarias seguirían su actividad, sí, pero no perdiendo dinero. O sea, se las están cerrando sin que esto... que ya yo creo que lo han puesto encima de la mesa y que desde luego el Partido Popular, yo creo que ha habido hasta en el Congreso de los Diputados alguna actuación para decirlo, pero insisto, o sea, la Unión Europea siempre se habla de neutralidad tecnológica. O sea, si queremos, nos lo tomamos en serio, neutralidad tecnológica, porque si no es ideología y si no, no te importan los resultados, te importa la ideología. Entonces, lo que te deja de importar es el cambio climático. Entonces, yo insisto, creo que vivimos en tiempos donde le tenemos que dar muchísimo valor a la palabra coherencia. Tú has hablado antes de excusas, ¿no? El concepto ese del M30 para acá es un mundo, del M30 para allá. Que yo creo que es el M30 para acá hay de todo, es un lío, como en todos los sitios, ¿no? Es un argumento que a mí me suena a excusas. A ver, yo creo que yo me voy a referir también a algo que tú has dicho, que son las palabras. Las palabras son muy importantes. Las carga el diablo. No, bueno, pero es que es verdad, es que según las palabras que utilicemos, primero, nos van a entender o no. Segundo, van a entender que estamos hablándoles de su vida real, o van a entender que estamos hablando del sexo de los ángeles. Y por lo tanto, siempre utilizando la base científica, pero teniendo la inteligencia suficiente de entender que cuando nos estamos refiriendo a la población general debemos utilizar un lenguaje que la gente entienda. Y que pueda ya no solo comprender, sino aceptar e interiorizar. Eso para mí es muy importante, ¿no? Pero ojo, no es convencer, ¿eh? O sea, yo, si esta mesa es negra, no te voy a decir, fíjate, en realidad no es de todo oscura si le pones una bombilla encima. O sea, no te estoy tratando de meter doblado algo que sé que no te gusta de otra manera. No, eso no es. Porque eso es ir a lo que antes me mencionaba Isabel, que es como ir de superioridad. Es decir, no, yo tengo la posición de la verdad. Tú, que no tienes ni idea de esto, te voy a ver cómo te convenzco para... Él nos lo dijo Alicia en El País de las Maravillas. Claro, no se trata de eso, hay que tener humildad. Decía, las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Efectivamente. Humildad y especialmente ante los guardianes de la naturaleza, que son muchas veces los agricultores, los ganaderos, los pescadores, incluso los cazadores, personas que no se han visto apelados por ahora por la acción climática. O sea, yo creo que en esa parte es muy importante, ¿no? O sea, hacer una aproximación genuina. Y luego hay una parte que mencionaba antes Lara y que también quiero, de acuerdo con ella, en la importancia de la transición justa, pero en cómo se ha afrontado o en las percepciones que hay en ciertas comunidades, ¿no? La Generalitat de Cataluña prometió 100 millones de euros para las áreas de Tarragona donde existen las centrales nucleares y ha ejecutado 187.000 euros. Garoña cerró, como sabéis, hace unos años, la primera central nuclear que cerró en Burgos. Esa zona está deprimida económicamente y todos están diciendo, por favor, que alguien nos traiga una alternativa. Están, perdonad, pero casi muertos económicamente, industrialmente hablando. Las zonas mineras de León y Asturias recibieron esos fondos de cohesión a los que tú te referías, que se llamaban fondos Miner, millones de dinero para hacer museos, para poner preciosas todas las aceras, las calles, pero la realidad es que no había una transición justa. No había una transición justa. Y yo es verdad que reconozco que tiene que haber una transición justa. Almaraz se ha construido en 1980. No va a poder vivir más allá de, yo no soy un experto, pero no sé si son 40, 50 años más o menos una vida útil que puede tener una central. Por lo tanto, se apagará en el 28 o en el 32, pero no se va a apagar en el 50, ¿no? Porque creo que no es posible. Tampoco soy un experto, insisto, ¿eh? Sí se puede. Bueno, pero hay quien dice que los reactores tienen una vida... Fuera de España, mucho más. Bueno, no me quedo. Según la inversión. Pero en el caso de que se tuviera que cerrar, hay que hacer una atención justa, seria, verdad, y darle credibilidad y certeza a la gente para que crea en lo que está haciendo. Y por último, y relacionado con todo esto, acabo ya, la madre del cordero es la infraestructura eléctrica. Es decir, la electrificación de la economía y la capacidad que tenga la infraestructura eléctrica en España de alguna manera, de tener capacidad para las industrias electrointensivas
para proyectos industriales que se han tenido que rechazar porque la infraestructura eléctrica a día de hoy no es capaz de asumir la necesidad de electricidad que necesitan ciertas industrias, creo que ese es un hándicap que tenemos a día de hoy que tenemos que afrontar, porque ese es la verdadera herramienta que tenemos para descarbonizar la economía en España y para dejar de depender de alguna manera de las combustibles fósiles que, por otra parte, además de quitarnos soberanía energética, nos quitan seguridad en un contexto geopolítico realmente tenso, ¿no? José. Aterrizo muy rápido. Dos puntos, además, relacionados a primera y segunda intervención, Javier, que has dicho, y que casi comentabas lo de la vía de adaptarse y que eso puede mejorar la posición de la persona, ¿no? Su bienestar. Y es un poco mi sensación también, lo que acabas incluso de refutar ahora en esta segunda, que resume en concepto de teoría de juegos. Si todo el mundo, porque es un problema global, hacemos lo mismo, el caso óptimo es muy favorable para todos. En la práctica, si alguien no lo hace, uno sale beneficiado, otro asume ese problema. Caso que has comentado de la central, para mí, clarísimo. ¿Esa gente de verdad puede creer o confiar que se va a pensar en su bienestar a futuro? ¿Qué seguridad tiene para hacerlo? ¿Esa persona tiene sentido que crea en esas políticas que se le plantean más como promesa que como un hecho aterrizado? Entonces, para mí hay un punto ahí muy crítico, probablemente contra la cohesión, que es el concepto de teoría de juegos. ¿Realmente se está articulando como para saber que no estamos en ese escenario de teoría de juegos o si lo estamos? Y el segundo, se adelantaba Fernando, lo vinculaba a la nuclear. Sin salir de aquí, en una mesa en la que, salvo yo, soy gente que domina muy bien el tema, había ya dos posturas distintas en el tema nuclear. Se comentaba, Lara, que hay comités asesores de expertos. ¿Cómo es posible que a día de hoy, incluso aquí, tengamos cierta desinformación como para ni siquiera saber si la estrategia pasa por nuclear o no pasa por nuclear? Y casi aquí me paro. Pues cerramos con Luis Aguado. Muy bien. Pues yo he tomado muchas notas, pero voy a ser breve. Empiezo hablando de palabras, como decía Javier. Una de las cosas que hemos hecho en nuestra última encuesta es preguntar a la gente: ¿sería usted capaz de explicar lo que son estos conceptos? Les planteamos cosas como electrificación y descarbonización y os sorprenderían bastante los resultados, ¿no? O sea, literalmente, pues la gente, como es normal, cuando hablamos de electrificación, pues no sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O sea que es muy importante bajar esos conceptos para que se puedan entender. Yo he empezado pintando una imagen muy bonita, ¿no? De la sociedad está cohesionada, y es verdad, hay unos grandes consensos que existen en España y que no existen en otros países, pero como decía Javier, hay retos y hay brechas, y una de esas brechas está primero en las expectativas. Lo que hemos visto en nuestros estudios, y es una pena que no tengamos los datos para los segmentos, es que el votante más progresista ve la transición como algo necesario y bueno, es decir, como algo que necesitamos hacer y que le va a venir bien, va a mejorar nuestra vida, y el más conservador ve la transición como algo a lo mejor necesario, pero que le va a perjudicar, ¿no? O sea que ahí hay una brecha importante de expectativas, pero hay otra brecha muy importante que es el cómo. La mayor parte de diferencias que vemos, que yo he visto en los segmentos y en otros temas, es en el cómo hacemos esta transición. Y ahí es donde entra el melón de lo nuclear, que yo intuía que hoy iba a aparecer. Entonces os he traído datos. Encuesta hecha hace 10 días. Es cierto, como decía Lara, que la sociedad española no se opone a la prórroga de las nucleares. 51% está a favor de la prórroga nuclear. Además se ve que el votante del PSOE, o sea, se ve que PP y Vox están a tope con la prórroga, Podemos y Sumar están en contra, y el PSOE está dividido perfectamente a la mitad. Si lo vemos por segmentos, podemos ver que es una cuestión extremadamente polarizante en la sociedad española, porque es el único tema que yo he visto en segmentos en la encuesta donde hay una gradación perfecta del progresista acomodado. Es decir, el progresista acomodado no quiere la prórroga nuclear, y el patriota rebelde, que a lo mejor no sé cuánto es, pero un 90% te dice que sí es la prórroga nuclear, ¿no? Y si analizas la curva, ves que es una gradación perfecta, y eso te indica que incluso una visión más despolarizada a través de los segmentos te da a entender que es una cuestión que divide mucho a la sociedad. Ahora, lo que también hemos visto es que la nuclear, si tú le preguntas a la gente, claramente la sociedad española, y creo que los partidos políticos también coinciden con esto, no ven la energía nuclear como la energía del futuro, es decir, como la energía que dentro de 2 o 3 décadas va a ser la que prime, ¿no? Hemos hecho la pregunta de, ¿tendríamos que invertir más o menos en este tipo de fuentes de energía? En la nuclear, 29% tendríamos que invertir más. En la solar, por ejemplo, como ya indicaba Lara, 78% tendríamos que invertir más, es decir, 29% frente a 78%. Por lo tanto,
la sociedad española no está en contra de la prórroga, pero sí que existe una división muy grande a la hora de decidir dónde se tiene que invertir más o menos de cara al futuro. Y ahí un gran elemento de cohesión que tenemos son las renovables. O sea, el consenso que existe en España en torno a las renovables es brutal y es muy difícil de Que romper. tengas el molino cerca de casa. Sí, bueno, ahí ya entramos, ahí ya habría que ver, pero a nivel sociedad general existe bastante consenso. Y ya por último, hablando un poco esto de consensos y visiones, para mí hay una cosa muy importante que es no perder la batalla del sentido común. El sentido común es algo de lo que se está hablando mucho y la derecha populista lo ha entendido muy bien desde hace muchos años. El partido de Le Pen era un partido negacionista en cambio climático y hace algunos años cambió porque, bueno, seguramente se darían cuenta de que el negacionismo climático pues, es completamente residual, y ella empezó a hablar un poco del ecologismo, del sentido común frente al ecologismo punitivista, ¿no? que creo que es una expresión que funciona muy bien. Hemos visto, por ejemplo, a Donald Trump hablar de la Common Sense Agenda, que es en su agenda, ¿no? La titula La Agenda del Sentido Común, y en España veo más y más esta apelación al sentido común. Yo creo que se debe más que nada que el sentido, quiero decir, de las formas que tenemos de acceder al conocimiento, el sentido común es la que mejor funciona en nuestros días porque vamos tan rápido, tenemos tan poca capacidad de atención que tomamos las decisiones inmediatas. Damos la palabra, pero antes Isabel quería matizar. Sí. Nada, muy rápido, o sea, por decir lo que quería decir y no hablar de las nucleares, que estoy, es lo que me ha tocado, pero vamos, cohesionar palabras, ¿no? Es un poco lo que habéis dicho. Si de verdad nos lo queremos tomar en serio, divulguemos y no engañemos. Pero aquí hay que hacer renuncias, tienes que renunciar a hacer demagogia, si quieres formar a la gente, y entonces tienes que contarle la trascendencia de lo que esto significa, y le tienes que decir que todos implicados, que esto tiene un coste y que tiene un beneficio superior en el largo plazo, pero que tiene un coste y que tienes que cambiar los hábitos, y tienes que cambiar cómo te comportas para llegar a convertirlo en un hábito, y luego, oye, todos lo sabemos, antes no reciclábamos, ahora reciclamos. A mí es que me duele ver un trozo de plástico que no va a la bolsa amarilla, pero hasta llegar a que me duela, Sí. Tal. Entonces, quiero decir que aquí hay una cuestión también de formación, pero de formación sincera, insisto, lo que es divulgar, que es absolutamente lo contrario a la demagogia y a tratar de engañar a la gente. Renunciar a tu juguete político, yo soy el bueno y tú eres el malo. De verdad, si vas por ahí, es que esto no te importa nada. Todo lo que estás contando es mentira, porque entonces estarías sumando. Y esto exige muchísimo rigor y muchísima coherencia. Rigor cuando se aborda el tema nuclear. Coherencia cuando decimos todos somos partidarios de las renovables, pero el sol y el viento en España, que somos privilegiados por nuestra situación geográfica, horas de radiación, todo lo que tú quieras, pero el sol y el viento por sí solos no bastan, porque necesitan un aerogenerador y necesitan unas placas, y eso necesita dinero. Y el dinero, o sea, necesitas una inversión, el dinero necesita seguridad jurídica, estabilidad, predictibilidad, rentabilidad, porque si no, ese mismo dinero se va a hacer el molino a Wisconsin, aunque Trump diga barbaridades, pero me da una seguridad jurídica. Entonces la transición energética no la vas a hacer tú, la va a hacer porque el dinero, necesita un ambiente inversor. Por lo tanto, como sol y viento no bastan, de nuevo, coherencia en la neutralidad tecnológica a la hora de poner impuestos, a la hora de tal. Y saber, yo me acuerdo que una de las iniciativas que nosotros lanzamos eran 1 millón de compromisos por el clima, se quedó ahí muerta. ¿Tú qué puedes hacer? Desde tapar muchos pocos suman al final una cosa significativa. Cuando estás cociendo el agua, pues si pones una tapa necesitas mucha menos energía. Así hay 20.000 ejemplos que nosotros dimos para que la gente se animara a ir cambiando sus hábitos. Y luego ya, para terminar, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de honestidad y de equilibrio. La Comisión Europea, no como se la percibe que ha hecho y tal, creo que se está enmendando para ser más sostenible. No se renuncia a los objetivos del Pacto Verde Europeo,
Europa no ha cambiado sus objetivos, pero se ha acordado de la prosperidad, se ha acordado de la competitividad, se ha acordado que el camino que hay que recorrer es el win-win, que existen fórmulas en las que todo el mundo gana, que esto no es a costa de fastidiar a la empresa, a no sé cuántos o a quien sea que políticamente me rente. Por lo tanto, tú puedes no renunciar a objetivos climáticos, pero no olvidarte que la sostenibilidad bien entendida significa escuchar a los grupos de interés, a los afectados, a aquellos para los que vas a legislar. Que la sostenibilidad bien entendida significa largo plazo. Oiga, ¿dónde voy a dejar la economía de mañana? ¿Cuánto voy a endeudar a los jóvenes que van a pagar Next Generation? Cada uno nace con 33.000 euros ya debiéndolos. Que sostenibilidad bien entendida es equilibrio entre lo medioambiental, lo social y lo económico. Entonces, pensemos que la gente, si les cuentas las cosas como son, le das herramientas importantes para posicionarse a favor. En las encuestas, ¿cómo sale en la segmentación de jóvenes de 45 para abajo y de 45 para arriba? ¿Habéis...? ¿En qué sentido? Por edad, de 45 por para edad, abajo, de ¿qué 45 para sensibilidad, arriba. qué conciencia tienen? Depende, o sea, por ejemplo, los universitarios descontentos que son de media 45 años, pues dan más prioridad a las cuestiones económicas. También tienen una posición socioeconómica un poco más baja de la media. Luego, el progresista crítico, incluso... El progresista crítico es el grupo más joven de todos, así que es verdad que está muy preocupado por el cambio climático, pero nos encontramos con que el tradicional implicado, que es más conservador y que es uno de los grupos de mayor edad media, también está tremendamente preocupado por el cambio climático. Así que parece que es más una cuestión de valores que de edad. ¿Y quiénes son, perdón, los más coherentes? Porque a Dios rogando... Coherente es el... Tradicional implicado. Tradicional implicado es ecologista y cree que el cambio climático existe y también se preocupa por la proximidad, o sea, y cambia sus hábitos también. Claro. Pero también lo hace el progresista crítico y el progresista. Es que, por ejemplo, en el reciclaje que ha apuntado Isabel, Esos tres, progresista hay comunado, una crítico, pérdida de tradicional. que el mayor no tiene conciencia y la gente más joven tiene más conciencia. Bueno, cuestiones que queráis plantear los presentes. Adelante. Yo trabajo en el sector energético renovable y está muy bien hablar del cambio climático, pero hay una realidad que no se conoce, o sea, creo que se conoce más bien poco. De hecho, el viernes pasado estuve en una reunión a puerta cerrada, bueno, también fue una puerta cerrada, con tres empresas del IBEX y con un ex diputado del Congreso del Partido Popular, y una de los temas que salieron, que saqué, fue que uno de los grandes problemas que tenemos en España con el tema de la transición energética es el urbanismo. O sea, más allá de... o sea, no creo que estemos en un momento de ideologías, porque tú cuando desarrollas un proyecto nos encontramos que el Partido Popular, socialistas, no... O sea, es que ya no es de izquierdas ni de derechas, sino simplemente es en función de los votos. O sea, si yo tengo elecciones de aquí X y tengo oposición social, voy a sacar una moratoria encubierta. O sea, y eso pasa con cualquier partido. También estamos viendo, o sea, desde la perspectiva de renovables, de cómo avanzar. O sea, ya es que es una realidad tan compleja y tan surrealista, que yo voy a hablar de mi libro. Que nos encontramos en que tú, cuando consigues autorizaciones administrativas, todas, llega un punto que tú tienes que pedir la licencia de obras. Entonces ahí te ves bloqueado por un ayuntamiento, cuando tú tienes que justificar la inversión y todo el trabajo que se ha hecho. Y también en el famoso caso, no sé si estáis al día, pero en Asturias hay un gran problema. Nosotros también desarrollamos tecnologías renovables, entre ellas almacenamiento. Tenemos PERTE, tenemos las ayudas europeas. Vale, estamos bloqueados por un ayuntamiento. O sea, ya también por el órgano urbanístico de Asturias, que está replanteando el plan territorial. Entonces, al final, por mucho que se hable de renovables y cambio climático, izquierda, derecha y tal, creo que la realidad es mucho más compleja, hay que aterrizarlo mucho más, muchísimo más, porque se están viendo unas barreras. Sí.
Y luego otra barrera que son las redes, que no hay redes disponibles que puedas montar. Y como tienes plafonado la inversión en redes, y es algo tan evidente que es incomprensible que no se desbloquee ese tema, pero eso es la vida misma también, ¿eh? Sí, Hay que espabilar. Está complicando demasiado. O sea, por ejemplo, luego hablamos de impuestos. Totalmente a favor de que la electrificación, hay que reducir los impuestos en la electricidad. Desarrollas un proyecto renovable, cada comunidad autónoma, Aragón, La Rioja, está aplicando cánones a renovables por impacto paisajístico. Vale. ¿Con qué finalidad? Sí. Pero ese es el país en el que vivimos. Pero es que hay una... o sea, no hay coordinación entre administraciones, ni entre ministerio, ni comunidades autónomas, ni municipios. Es todo un berenjenal. Es un berenjenal. Y es bastante frustrante, la verdad. Y también estimulante. Bueno, con muchas pilas. Yo quería preguntar si alguien de los ponentes tiene alguna fotografía que nos pudiera dar como un panorama contrastante que se aleje de las expectativas. O sea, me parece que ahora mismo hablar de impacto, ¿te preocupa el cambio climático? ¿Crees que es importante? Sí. Se hablaba de que los dos últimos grupos son los que están como más reacios a estos temas de cambio climático, pero también son los que tienen más, desde mi punto de vista, yo ahí como que encajo empresarios y gente que directamente le afecta la legislación porque lo ven números, porque se da cuenta de que tiene que hacer más inversiones, que implica un riesgo, que también podemos hablar de oportunidades, pero si salimos de las expectativas, ¿tienen alguna encuesta, algún dato que nos pudiera demostrar si estamos dispuestos a asumir el coste de transición como ciudadanía? Ahí tienes el PAIEF, el plan ese, que sobre todo el papel lo aguanta todo. Es la tesis, a mí me explicó un ingeniero de caminos que el material más resistente del mundo es el papel. No hay nada que se le resista. Tienes el libro de Nemesio Fernández Cuesta, no sé si lo habéis leído. Yo lo he leído y me ha parecido muy ilustrativo y muy puesto en razón. Y luego tienes... Sí. Mira, yo me quería preguntarte, Lara, porque efectivamente coincido con González Urbaneja de que los estudios que hacéis son maravillosos, pero a mí me preocupa muchísimo que en el sur de Francia tengamos 58 reactores de nucleares y nosotros que concienciamos a la sociedad, afortunadamente cada día menos, que la nuclear mata. Sin embargo, lo ha dicho muy bien Javier, que Garoña, igual que todas las térmicas que se están cerrando, pues indiscutiblemente están llevando a los territorios rurales a la despoblación, a la falta de empleo, a las situaciones caóticas de falta de bienestar de las familias que viven en esos territorios. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que apostar por las renovables? Y tampoco se ha hecho un estudio claro. Es decir, estábamos en dónde van los residuos nucleares. España está pagando miles de millones de euros por mandar a Francia los residuos nucleares. Y nos hemos planteado dónde van a ir cuando se terminen las energías renovables esos residuos. Cristal, hierro, tal. Efectivamente se está haciendo un equilibrio entre la agricultura, ese equilibrio entre lo rural y las energías renovables. Es decir, yo te planteo eso porque efectivamente estamos convirtiendo España en un espejo de cristal con las energías renovables y sin embargo estamos disminuyendo nuestra protección en la soberanía alimentaria que es necesaria para la sociedad española. Bueno, España es muy grande, afortunadamente. Sí, bueno, pero a pesar de ser grande... Tenemos territorio... Sí, tenemos muchos territorios, pero... Y en el plano de las convicciones, yo llevo preocupado por los temas energéticos desde hace 50 años y el debate nuclear, recuerdo una polémica que montamos en el país el año 78, cuando el PSOE decidió la moratoria nuclear, aquella dichosa,
que en mala hora se les ocurrió, y bien arrepentido que debe estar quien la patrocinó, que en el futuro vamos a tener un dividendo energético colosal. En el plazo de 15 años, el mundo va a tener un dividendo energético en materia de precios, en materia de menos inflación y en materia de oportunidades energéticas colosal. No sé si pensáis lo mismo. Sobre todo, o sea, la Unión Europea estima un 15% de nuclear. Hoy estaba el director de la Agencia Internacional de la Energía diciendo que a nivel mundial se está retomando el tema nuclear con fuerza, pero yo creo que es que aquí hay que... Energía verde. No, pero si te desposees de ideologías, te desposees de todas, o sea, es decir, ni en un sentido ni en otro. La realidad hoy es que la electricidad más barata es renovable, no es nuclear. Y además tienes menos riesgos, pero tampoco es perfecta. No la tienes cuando la necesitas. Hay más hidráulica, pero no ha habido fotovoltaica. Tienes 1.700 horas de rendimiento. Claro, cuando la tienes, 8.000. y el día es mucho más cortito en diciembre que en el mes de junio, y esto es así, pero pues entonces lo que tú decías perfectamente, sí, es que las renovables no funcionan si no están bienes sustitutivos, bienes complementarios, almacén y redes. Y si no tienes almacén y redes, te dan igual las renovables. Cuando decías antes, en el año 2014, cuando el Consejo Europeo acuerda a jefes de Estado y de Gobierno los nuevos objetivos a 2020, nos pusimos muy burros España por el 10% de interconexiones, que siguen donde las dejamos. Sí, eso 7 años después siguen donde las dejamos. No, pero al final... pues si tú... si es que esto es nada como... como el rigor y esto, pero ¿sabes? Tú tienes que buscar lo que sea competitivo. Hoy las renovables son competitivas. La seguridad nos lo ha dicho Rusia, pero es que no hacía falta Rusia. Cuando tú te llevas el mix energético era medio ambiente, seguridad y precio. Es el trilema. El trilema, y entonces ese trilema, hoy las renovables sí las complementas con redes, sí las complementas con almacenamiento. Hoy es que tampoco hay que, no es nuclear o renovable, probablemente sea y. Me ha extrañado que no ha surgido nada el síndrome del hormigón después de la Dana. Es decir, la Dana, que tenía que habernos enseñado muchas cosas, no nos ha enseñado nada más que Amazon es muy malo. Pero claro, con eso no movemos molino. Dedicamos otro día a ese tema. Pero la Dana tenía que habernos enseñado que tenemos un déficit hídrico de infraestructuras hidráulicas, porque claro, cuando lo que ha ocurrido en la Dana era previsible. Ya existía en el siglo XVIII, en el libro del Reino de Valencia. Sobre todo, que dice, pues al día siguiente... Que decían que las riadas se llevaban por el... Lo que ha pasado, pero al día siguiente... Invierte al día siguiente, y no están haciendo nada. Y es, sí. Una preguntilla, no sé, cuando tenemos... No, tenemos que acabar en media porque si no, más bien nos rimos. La pregunta que iba a hacer yo es, si me hace un poco el trabajo a mí que apoyo normalmente, que es, nosotros hemos dicho, habéis comentado, me parece interesante, en la segmentación, que la ciencia le importa mucho a los ciudadanos españoles, o sea, valoran a los científicos, es importante para tomar decisiones y tal. ¿Cómo es posible que lo pongamos a la segmentación, que a la vez valoren mucho a los científicos y la ciencia, y consideremos la mayoría de españoles, la grandísima mayoría de grupos, que está muy politizada? ¿Cómo se resuelve esta aparente paradoja de que está politizada la ciencia? Es lo que creen muchos de los Así que la ciencia está... Sí, el patrón de el tradicional implicado son ser menos, por ejemplo, que creen que la son tiempos poco propicios para los especialistas. Sí. Por eso el patriota Yo creí que el científico se le veía apolítico, más neutral, Todo. Qué pena. No tendría tanto tanto nos encontramos... ¿Pero cuál es? El progresista acomodado menos, el moderado optimista menos, pero luego los grupos más hacia el centro empezamos a ver bastantes cosas, bastante porcentaje de desconfianza hacia la ciencia. Y el patriota rebelde también. El patriota rebelde, evidentemente. Hay un recelo al tecnócrata. ¿Habéis cruzado esa información con alguna pregunta sobre el impacto en esos grupos de la desinformación? Claro. Para un estudio futuro, después si tenéis algún... ¿En qué perfiles confían? Los más confían en el progresista acomodado porque no... Pero ¿en qué perfiles confían esos que no confían en los investigadores? Confían en la ciencia, pero creen que está por equivocado. Es un punto curioso, es una paradoja, ¿no?
Hay un estudio por ahí, perdón, que hoy en quien más se confía es en la empresa. Sí. Sí, sí. Y a fin de cuentas, en la empresa y en la familia. No sé qué decir. Sí, el patriota rebelde en términos de cambio climático confía más en los agricultores que en los científicos. Es el único segmento en el que ganan los agricultores a los científicos, expertos, empresarios, etc. El desmontaje de Trump nos va a ayudar mucho. Sí, desde luego. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Margie nos invita a una copa.